A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. La palabra de Dios nos dice que, y sin contradicción, o sea, no se puede contradecir, no podemos nosotros entrar a una discusión, no podemos alegar, no podemos poner en tela de juicio este misterio que es grande, que es el misterio de la piedad. Entonces no se puede contradecir que el misterio es grande. ¿Ok? Hay misterios que son fáciles de resolver o misterios que fácil se declaran. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que este misterio que señala como grande, en otros muchos misterios que encontramos en la palabra de nuestro Dios, no da la misma expresión. Pero solamente en este misterio le da la descripción diciendo que este misterio es grande. Entonces, como es grande el misterio, entonces tenemos que entender que para poder entenderlo necesitamos de Dios tener ¿qué? Revelación de Dios. Ahora, no solamente está en el concepto de decir, Dios, revélame este misterio, porque es grande. No nomás consiste, sino consiste ahora en que en este tiempo nosotros tenemos el privilegio que no tuvieron los hermanos de la iglesia primitiva, que tuvieron aquellos que estuvieron en el tiempo del apóstol Pablo. Ahora nosotros tenemos un privilegio, y es el privilegio de que ahora nosotros tenemos en la misma palabra de nuestro Dios la declaración de este grande misterio. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la compaginación de las cartas o de los evangelios y aún de toda la palabra de Dios, podemos decirlo así, como el canon sagrado, que compaginados nos dan ahora a nosotros la declaración de este grande misterio, porque el misterio es muy grande. ¿Ok? Pero, ¿por qué es grande? ¿Por qué es grande? Porque entre lo que más se engrandece, entre todas las grandezas de Dios, es el misterio de la piedad. O sea, de la piedad. David expresa diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David es el que expresa. Pero ahora nosotros no tuvimos que expresar nada. Y ese es un misterio. Que nosotros los gentiles ahora, ya miembros de la iglesia del Señor Jesús, nosotros no buscamos a Dios. No hicimos tampoco ningún acto para encontrar la misericordia de Dios. Ni tampoco tuvimos que hacer méritos para que Dios tuviese piedad de nosotros. Simplemente Él se manifestó y tuvo misericordia de nosotros. Ahora decimos, para nosotros tal vez no sea un misterio, pero ahora si lo miramos con los ojos de un judío ultraortodoxo, es un misterio. ¿Cómo es posible ahora que estos gentiles que andan como bestias brutas, de un día para otro, se han contado entre los domésticos de la fe? ¿Cómo es posible que este blasfemo ya para el día de mañana se llame hijo de Dios? Que en un instante de ser un hombre o una mujer sin honra, ahora tenga honra. Es un misterio. ¿Por qué? Porque para ellos no consiste solamente en creer en Dios.
No, hay 613 mandamientos en los cuales ellos tienen que seguir. ¿Por qué? Porque una escritura nos dice que no todos, ¿ok? No todos son judíos. Dice, más conforme a la simiente de Abraham, seréis llamados. Porque no todo el que nace en Israel es israelita. ¿Por qué? Porque tiene que ser conforme a la promesa, o sea, conforme a la cronología. Pero aún entre ellos hay quienes no les interesa agradar a Dios, ni les importa saber de Dios. Pero diciendo yo en ese remanente que Dios siempre ha guardado, el que ha seguido a Dios por generaciones. Pero entonces por generaciones han mirado la consistencia, la fidelidad de estar en Dios. Pero ahora para que alguien llegue y que es hijo de Dios, es imposible. El pueblo de Israel, en los primeros hermanos que recibieron la gracia, el don de la gracia, se les era imposible el aceptar que los gentiles solamente fuesen juntamente con ellos añadidos a la iglesia del Señor Jesús sin hacer nada. Por eso es que había discusiones entre ellos. Unos decían que era necesario primero hacerse prosélitos a la ley, de tener que circuncidarse y guardar los mandamientos que Dios mandó en la ley. Dice, tenían que hacer esto, pero no. ¿Por qué? Porque la gracia de nuestro Dios es grande. Por eso es grande el misterio de la piedad. De que Dios tuvo misericordia de nosotros sin saber absolutamente cero, nada de la ley. Nada. Y que de un día para otro, de siendo pobres, ahora seamos enriquecidos. Hombres sin honra, ahora somos ¿qué? Llamados, somos honrados. ¿Por qué? Porque Dios tuvo piedad de nosotros. Ahora, ¿hubo algo bueno que Dios haya visto en nosotros? Nada. Ahora, nosotros estábamos buscando a Dios. No estábamos buscando a Dios. La misma escritura nos dice, fui hallado de los que no preguntaban por mí. Entonces, es grande el misterio, porque aún nosotros mismos podemos pensar y decir, ¿ok? ¿De qué es un misterio? Aquí podemos estar varios ahora reunidos de los que se nos hace un misterio todavía. El mirar la operación maravillosa que opera la piedad, la misericordia de Dios en la vida del penitente. De que un día para otro, no solamente en cuestiones de adicciones materiales, que es lo que ha azotado ahora nuestra sociedad, que de un momento a otro es liberado de la adicción. De un día al otro es liberado el alcohólico. De un momento en otro es liberado el blasfemo. De un día para otro somos liberados de cuántas inmundicias, cuántas cosas. En otros mismos nos quedamos admirados y glorificamos a Dios por el milagro, pero entre los que nos rodean se quedan viendo como algo misterioso. Algo pasó en este. ¿Qué le pasó? Me acuerdo de los años cuando Dios tuvo misericordia de mí y tuvo piedad de mí. Entre las varias murmuraciones que oía entre los que yo tenía amistad y aún entre los mismos miembros de la familia, que no podían entender ese cambio tan de repente, genuino, de Dios hecho en mi vida. De repente, de un día para otro. ¿Por qué? Porque es un misterio. Porque la piedad no solamente es que Dios nos toma y tiene piedad de nosotros y nos libera, sino que hay una transformación completa en el hombre y en la mujer. Y esa operación comienza desde lo interior, de adentro hacia afuera. Empezando ¿con qué? Con liberarnos en la conciencia. Renovarnos, cambiarnos, purificarnos, transformándonos y a la misma vez ahora abrazando promesas. ¿Y todo eso por qué? Porque Él tuvo piedad de nosotros. Ahora, para que la piedad llegase a nosotros, era imperativo que el que era rico se hiciese pobre, para que ahora con su pobreza enriqueciese a muchos. Y también eso es un misterio, porque sigue señalando y diciéndonos que
Grande es el misterio de la piedad. Es grande. ¿Ok? Lo añade diciéndonos, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Por qué? Porque la única manera en la cual miramos que ahorita nosotros hayamos alcanzado la piedad de Dios era de que Dios se manifestase en carne. ¿Para qué? Para que en su manifestación de Dios, ahora, Él en carne, ¿ok?, fuese a pagar el precio que se requería para nuestra liberación, para nuestra redención. Por eso nos dice el apóstol Pedro que nosotros somos carísimos, somos caros, carísimos, porque no hemos sido comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, es un misterio que el Dios de las terribilidades, el creador del universo, se haya reducido a un cuerpo de carne. Dios ha sido manifestado en carne y que ahora en su cuerpo de carne haya tenido que cometer pecado, porque estaba escrito, maldito el hombre que fuese colgado en un madero. En un madero. El que no conoció pecado hizo pecado, ¿para qué? Para tener misericordia de nosotros que estábamos sin Dios y sin esperanza, 2 veces muertos y desarraigados. No había en nosotros absolutamente nada, sino solamente lo que describe el profeta Isaías en el capítulo 1, que desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en nosotros cosa ilesa, sino hinchazón y llaga podrida. Pero ahora esas llagas han sido suavizadas, no con aceite, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, Señor nuestro. ¿De quién? De Dios manifestado en carne. Y en su manifestación en carne, tuvo piedad de nosotros. ¿Por qué? Porque nos miró como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión. Y en su compasión fue movido a misericordia. Y en su misericordia nos alcanzó. Ahora nos dice, ha sido manifestado en carne. Y su manifestación en carne nos sigue diciendo que ha sido justificado con el Espíritu. Ese pecado que cometió en su manifestación en carne de ir a la cruz del Calvario por nosotros, el Espíritu infinito justificó su acción. ¿Por qué? Porque fue por amor, para mostrar la piedad a nosotros. Y acuérdense y tengamos en claro que no hay en nosotros nada que acredite para que Dios haya tenido piedad de nosotros. Cero. Todo lo que había era solamente juicio y condenación. Despreciados. No había en nosotros absolutamente nada que haya sido atractivo a Dios, sino que hemos sido alcanzados solamente por ese grande misterio de la piedad. Piedad que Dios tuvo de nosotros sin nosotros ni siquiera haberlo conocido. Y esa manifestación en carne y cometer pecado y derramar su sangre por bestias brutas, hombres y mujeres que vivíamos sin Dios y sin esperanza, que aún éramos enemigos de la cruz de Cristo. Pero Él manifestó su piedad, su amor y su grandeza para con nosotros. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, el Señor, que en otros tiempos estábamos nosotros, digo nosotros porque también yo, estábamos lejos. Ahora nosotros hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Pero este misterio es grande. Es grande el misterio. Pero entonces ahora miramos que esa manifestación de Dios en carne y ir a la cruz del Calvario y cometer pecado fue justificada por el Espíritu, porque fue provocada por amor. Por eso nos dice la Escritura, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos o llamados hijos de Dios. Porque el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él, porque ahora es un misterio. Porque cuántas veces en el transcurso del tiempo nos han recargado en la cara, pero tú cómo eras, tú quién eras, acuérdate lo que eras.
Y yo me acuerdo lo que yo era, no para gloriarme en las cosas que antes era, sino dijo el apóstol Pablo, ¿qué cosas tienes pues de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? No traerlas otra vez para presumirlas, sino para mostrarlas como ¿qué? Como una base de la misericordia infinita de nuestro Dios hacia nosotros. Que no hay un pecado en lo cual sea más grande que la gracia de Dios. No hay un error que pueda sobrepasar las bondades del Altísimo. Por eso es que ¿cuántos no expresan y hemos oído expresar que dicen, no creo que Dios tenga misericordia de mí? No, yo creo que ya Dios no me perdone. Es que limitan a Dios en su pecado. Limitan a Dios en sus fallas. Limitan a Dios en sus errores. Y no se dan cuenta que por eso es un misterio. ¿Por qué? Porque no hay pecado que detenga las bondades del Altísimo. No hay un pecado que detenga la grandeza de las piedades, de las misericordias de nuestro Dios. Por eso es que por muy arrastrado que sea el hombre o la mujer, así como fui yo, Dios tuvo misericordia de mí. Y me levantó y nos dio vida nueva. Pero para la gente es un misterio. Pero ahora para nosotros ya no es un misterio porque no lo es declarado. Pero lo que ese misterio declarado en nosotros debe de provocarnos ahora gratitud hacia Dios. Y enamorarnos más de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esa piedad que manifestó, no la manifestó del tercer cielo. De allá no, sino que allá vino hasta aquí. Vino y se manifestó en carne. Y aún en su manifestación en carne, como hombre, tomó forma de siervo. Y hallado aún en la condición como siervo, fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vino desde el cielo, desde el trono de su santidad, hasta aquí para mostrarnos su piedad, para mostrarnos su misericordia. Y por eso es que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 3. Mirar, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Y lo dio, ¿por qué? Porque tuvo piedad de nosotros. Ahora, ¿cómo lo dio? Él se podría haber manifestado como un superhéroe. Un superhéroe de las mitologías, pero no se manifestó como un superhéroe para darnos redención. Se manifestó como un siervo, como un hombre, como nosotros. Y no solamente como un hombre, digo también como un siervo. Y no fue como un siervo, y aún como siervo fue despreciado, fue humillado. Y todo eso lo aguantó, ¿por qué? Por piedad de nosotros. Porque tuvo misericordia de nosotros. Porque en cada latigazo, ahí estábamos tú y yo. En cada golpe estábamos tú y yo ahí. ¿Y cómo es entender ese misterio? De que en cada golpe estaba nuestro nombre escrito. En cada bofetada. Tu nombre y el mío estaba en la mente de él. Porque cuando llegó el tiempo en que sus discípulos lo quisieron defender, no quiso que lo defendieran. Le dijo, Pedro, guarda tu espada. ¿Qué no crees tú que yo puedo orar a mi Padre y mi Padre mandarme unas legiones de ángeles? Él podía haberse liberado, pero no se liberó. ¿Por qué? Porque tu nombre y el mío estaban en él. Y en cada golpe surgía nuestro nombre. En cada espina que se le clavó en sus frentes estaba tu nombre y el mío. Por eso es grande, eso es misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque podríamos decir, bueno, se lo merecen, pero no nos merecíamos nada. Nada nos merecíamos. ¿Qué cosa buena había en nosotros para que Él haya tenido piedad de nosotros? Absolutamente cero. Nada había en nosotros. Pero sin embargo Él lo quiso hacer. ¿Por qué?
por piedad, por misericordia. Pero el misterio sigue siendo grande. Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios a aquellos que hemos entendido en parte el misterio de la piedad, porque ese fue el que me alcanzó y te alcanzó a ti, aunque no lo entendamos en su totalidad, pero podemos entender lo que fue provocado por amor. Amor, misericordia, compasión. ¿A quién? Hacia nosotros. Y él mismo que fue justificado con el Espíritu, dice, también ha sido visto de los ángeles en su manifestación en carne. Fue visto de los ángeles cuando aún fueron los ángeles y le notificaron a los pastores que os damos las buenas nuevas hoy porque os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Ha sido predicado a los gentiles. Pedro en la casa de Cornelio fue y llevó el mensaje de la piedad, el mensaje de la misericordia. ¿A quién? A los gentiles. Aquellos que aún al pueblo de Israel, al judío, le era aún inmundo entrar a la casa de un gentil. Mucho menos que el santo de los santos haya venido a este mundo y derramado su sangre. ¿Para qué? Para que cayese sobre cada uno de nosotros los perrillos, los gentiles, y limpiarnos, purificarnos para ahora hacernos domésticos de la fe, domésticos de Dios. Por eso es que es grande el misterio de la piedad. Es grande. Gracias porque Dios nos lo ha revelado en parte a nosotros. Ha sido creído en el mundo. Y gracias a Dios porque desde el principio hasta ahorita hay quienes hemos creído en Él. Y en el transcurso de las edades, de los siglos y aún de los milenios, ha habido hombres y mujeres que han dado su vida en las arenas, despedazados y devorados por las bestias, por el fuego, consumidos, estirados, vivos. Y la historia está salpicada de sangre de hombres y mujeres que desde el principio hasta ahorita guardaron su fidelidad en creer en Él. Y nada los hizo que se retrayesen. ¿Por qué? Porque quedaron bien marcados en su mente y en su corazón, y que para el mundo es una locura y que no pueden entender que cómo es posible de que un hombre o una mujer pueda ser sometida a los martirios más bajos aún, humillaciones más bajas y martirios indescriptibles que hay, que la historia da razón, hayan podido guardar su fidelidad a una creencia marcados por Dios, señalados por Dios. Y hasta ahorita nosotros somos testigos porque miramos la historia de que ha sido creído en el mundo. Y cuando decimos creído en el mundo, no es como lo común que se dice hoy, creo en Dios. No, ha sido creído en el mundo porque ha habido hombres y mujeres que han ido hasta el martirio, hasta la muerte, guardando su fidelidad en creer eso que entendieron, que dejó de ser un misterio para ellos, de la manifestación de la piedad de Dios en sus vidas, que ellos y así como muchos en este tiempo han entendido que nadie pudo cambiar su vida. Ni los golpes de la calle, ni los regaños del papá o de la mamá, ni los azotes de la vida pudieron cambiarlo, sino que llegó aquel maravilloso personaje y extendió su mano y demostró su piedad y lo levantó. Y no solamente lo levantó y lo limpió, sino ahora también lo sanó en la conciencia. Y saben en su interior que nadie más pudo haber ocasionado ese cambio, esa purificación y ese cambio en la conciencia que solamente la manifestación de la gracia, de la piedad de Dios en nuestras vidas. Y precisamente en eso seguimos fieles creyendo en Dios. Ha sido creído en el mundo y hemos seguido creyendo en Él. Y ha sido recibido en gloria. Pero así como los discípulos lo miraron, que fue recibido en gloria,
así también el Señor va a venir. ¿Para qué? Para que ahora, juntos con aquellos en los cuales aquí han entendido este misterio y han apreciado el maravilloso hecho de que Dios haya tenido piedad de ellos, vayamos un día también a recibirlo en gloria. Dios les bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.